estando en Tierra del Fuego, empezamos a aprender un poco más de lo que significaban las Malvinas para la Argentina. Aprendíamos un poco de historia y empezamos a conocer lo que significaba para el pueblo argentino y sus nuevas generaciones conocer de sus islas. El frío cada vez se hacía mucho más fuerte y sabiendo que ya iba a iniciar invierno, decidimos salir a hacer nuestra última ruta antes del invierno. Avanzamos hacia el norte de la isla de Tierra del Fuego para entrar a Chile. Visitamos uno de los lugares más hermosos de esta isla, la reserva del Pingüino Rey. Y finalmente, hacíamos la fila en el Estrecho de Magallanes para cruzar en ferry e irnos hacia la ciudad de Punta Arenas, ya en el continente americano. Solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña, los zulúes y los argentinos. Hija puto. Bueno, llegando a Punta Arenas. Está haciendo bonito día por estos lados. ¿Dónde veníamos? Yo no sé cómo no construyen eso mucho más acá con la fuerza de los vientos de aquí. Seguimos ya camino, ya casito, primer día por fuera de Tierra de Fuego oficialmente. Bonito, bonito. En Argentina y Chile es muy común los grupos moteros y estamos así precisamente en el segundo encuentro de motoviajeros independientes de la Patagonia. Vean los que trajeron eso, ese es un cafecito, ya acá dormimos, son varios, es calientico, calefactores. Y a pesar de que venían de todos lados, incluyendo Argentina, lo curioso era que eran muy pocos los que llegaron en moto, pero sí bastantes en auto. Que a medida que vayan pasando, por favor, no dejen comida, no echen la comida en los basureros. Por ejemplo, si yo me dejé algo de carne, tráiganla en sus platos. Ustedes van a devolver los platos. Los platos no queden en las mesas, ni la comida se vaya a los basureros por el asunto de los perros. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Y lo otro es que tratemos de empezar por orden. Por ejemplo, podemos empezar por la mesa de allá o la mesa de allá. O esta, por ejemplo. No sé, o por acá, o por acá. Sí. Oja. Ya, ok. A este par de colombianos los conocía aquí en el motoencuentro. Caleños al 100%. Además son músicos y viajeros y ya verán que se convertirían en algo muy importante en esta travesía por Chile.
con mucho frío aquí en Punta Arenas. ¿Cómo ven el tema? Lindo, 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 lindo todo esto. Estamos como en el letrero, aquí ando. Está haciendo mucho frío, estamos como unos, ¿qué digo yo? Pues por ahí unos 6 grados, pero feliz de haber conocido esto. Miren, les muestro. Miren eso. Miren la luna, el letrero. ¿Qué tal, ah? Hermoso, hermoso. Punta Arenas es la capital de la región de Magallanes en el extremo sur de Chile. Es un puerto histórico clave en el estrecho Magallanes, es famosa por su historia de inmigración europea y se considera una zona franca, por lo que ofrece precios muy favorables en cualquier tipo de mercancía y producto, incluyendo todo lo que es motos y repuestos. Tan bonito. Esto es una juguetería. ¿Cierto? Uy, sí, está muy lindo. Esa es la idea. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. Salvador. Ya les termino de mostrar. La guarida. Hay de todo. La guarida en Punta Arenas es un espacio pensado para los moteros. Es una mezcla entre tienda, café motero y donde puedes encontrar todo tipo de repuestos, accesorios y servicios de mantenimiento esenciales para la moto en esta zona del mundo. Precisamente había venido a comprar ropa apropiada para el invierno, así como también el kit de mantenimiento de la moto. Y es tan importante que hasta vino aquí Charlie Cinequan. Buenos días desde Punta Arenas, desde La Guarida, el lugar más motero de la zona y de muchos kilómetros a la redonda, además. Hacía tiempo que no estaba en un sitio. Hola familia, miren, estoy como en la zona franca Punta Arenas, un San Andresito grande. Todo como de tiendas, ahí hay más. Estoy aquí porque me encargaron una compra de un celular en Río Grande, entonces estoy mirando a ver qué lo consigo. La velocidad permitida es 120. Sí, eso sí me han dicho. Porque si lo paran, lo pillan un par. Claro. No dimensioné yo. Pero tiene igual. Sí, sino que no los traje porque no sé, no dimensioné, no vine con tenis. Chile se le llama que Chile es tricontinental, porque tiene soberanía en 3 continentes. Ya. Oceanía, está aquí Isla de Pascua, la Antártida, continente antártico y Chile sí, pues por eso. También conocí a 2 moteros chilenos que nos dieron una vuelta muy cerca de Punta Arenas. Chile tiene, en 3 continentes tiene soberanía. Estamos. Bueno, cuénteme entonces usted cómo se llama, a qué se dedica. Yo me llamo Karen Andrea Imbachi Revelo. Colombia. Colombia. Cali. Mi apellido Yanacuna, del pueblo Yanacuna. Bien. Cauca, el macizo Colombia. Bueno, soy trabajadora social y ahora viajera a tiempo completo. Ya, de profesión. Sí, ¿Cuánto ya. llevas viajando? Llevo viajando 1 año y 2 meses y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Renunciamos a todo y salimos sin planear mucho, ni siquiera compramos nada, solamente arreglamos la moto y salimos con lo que teníamos. No compramos ropa, no compramos nada. ¿Qué ha sido lo más difícil? Al comienzo se me hizo difícil, mientras me acostumbraba a la dinámica, renunciar a las comodidades a las que estaba acostumbrada. Y no te estoy hablando de lujos, te estoy hablando de comodidades básicas. De lo mínimo. De lo mínimo, como tener siempre tu camita asegurada, saber todos los días que tenés fijo un lugar donde quedarte, que es cómodo, que no vas a pasar frío. A veces estamos haciendo ruta y no sabemos a dónde vamos a dormir o si vamos a pasar frío o no. ¿Y qué es lo Y mejor? agradecido. Lo mejor es realmente compartir con las personas, disfrutar el paisaje que tenés, para poder admirar la belleza de este mundo, en serio, y conmoverse con eso. Para mí eso es lo mejor, tener tiempo para vivir. Yo creo que vos, después de que haces un viaje como esto, ya esto se vuelve tu vida. Yo creo que ya es difícil volver a la vida de antes. Es difícil. Exactamente, eso estoy seguro. Va a ser difícil llegar a acoplarse a la vida real. Y para el resto de gente que todavía sueña llegar acá,
¿Qué les dices? Que se atrevan solamente a hacerlo sin pensarlo. Si usted lo piensa mucho, no lo va a hacer nunca. Porque siempre tu mente te va a jugar sucio y te va a decir, no, pero es que me falta el niño. Entonces Toca a salir. esta super parcera me la encontré. Estuvimos de rumba con muchos chilenos y argentinos La y pasamos estamos bueno. conociendo. Bueno. Adiós. Dejo. Chao. Atrévanse a viajar y punto. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Está soplando duro! Viajar entonces se vuelve una experiencia transformadora. Sin embargo, cuando decidí viajar solo en moto, implica también unos retos a vencer. La recompensa de la libertad, el contacto con los paisajes y la cultura va en contraste con la seguridad personal. ¿Ah? ¿Qué tal la belleza? ¿Qué tal esta belleza de ruta? ¡Está espectacular! ¿Dónde estamos? Mira. A ver. Este es el fin del camino o el inicio de América, desde el lado sur, continental. Aquí ya no queda más camino por el continente, solamente hasta acá. Todo lo demás para llegar a Ushuaia, Puerto William, etcétera, es por buque. Bueno, a Ushuaia ya tienen que tomar un buque, la barcaza, ¿cierto? La barcaza que está en el cruce para pasar. Esto ya acá se acaba el continente, en camino. Llegamos entonces al final de la carretera dentro del continente. Ushuaia queda más lejos, pero toca ir en barco. Buenos días, buenos días. Hoy nos estamos alistando. Nos vamos de viaje, de carretera, de ruta. Estamos en Punta Arenas. Y digo vamos porque ya han visto, estamos con una pareja de colombianos que me están acompañando y yo los estoy acompañando. Vamos a ir a Torres del Paine. Vamos a llegar hoy lo más cercano que podamos. Hay una ciudad que se llama Puerto Natales. Sin embargo, pues queremos llegar lo más cerca que podamos. Por lo pronto, ahí está Doña Tormenta. Esperemos que no haya tormenta hoy. Y este es el desayunito. Huevo con arroz, salchicha y pollo con un panecito. Esperemos es el clima. El clima es que esperamos que nos vaya bien. El clima se iba a convertir en un punto estratégico en este viaje y lo íbamos a entender más adelante. Son las 10 de la mañana, pero aquí está amaneciendo a las 9. Entonces, todavía aquí es tempranito a las 10. Nos despedíamos entonces de este lugar donde nos habíamos hospedado ya varios días, en el segundo encuentro de motoviajeros independientes de la Patagonia en Punta Arenas. Gracias a Omar e Isabela quienes nos recibieron y nos alimentaron muy buen par de días, y en especial también a Fantasmas en el Viento y Caballeros en Dos Ruedas, grupos moteros de esta zona, muy agradecidos. Buenas familia, hoy estamos saliendo a conocer uno de los lugares más hermosos del planeta. Sí señores, como lo escuchan, les dije a este par de colombianos que si nos arriesgábamos a ir bajo esas condiciones muy difíciles de clima, de frío, de temperatura, de viento familia, a las Torres del Paine, acá en Chile, y me dijeron que sí, que me acompañaban familia. Así que vamos rumbo a Torres del Paine. Para economizar el viaje me recomendaron otros colombianos que conocí que nos quedáramos en un refugio. Como lo escuchan, en un refugio. Es un lugar, para que ustedes sepan, que el gobierno habilita
como una cabaña para que las personas se puedan quedar ahí cuando el clima es muy fuerte, muy apremiante. Así que vamos a recorrer todo el día el camino para poder llegar muy cerca del Parque Torres del Paine, y estando muy cerca podemos conocerlo a lo mejor. Eso sí, esperemos que el clima y el viento nos ayude. Así que seguimos. Las Torres del Paine son un lugar emblemático y espectacular de la Patagonia chilena. Es un parque nacional considerado como la octava maravilla del mundo, por sus paisajes únicos que mezclan montañas, glaciares, lagos y fauna silvestre. Llegamos entonces a la ciudad de Puerto Natales, en la región de Magallanes, al sur de Chile. Esta ciudad es conocida por la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, uno de los lugares más icónicos del planeta. Pero más adelante la conoceremos. Por lo pronto veníamos a tanquear, a comprar algunas cosas y a seguir el camino porque todavía faltaba bastante. El refugio se encontraba cerca de 80 kilómetros adelante de Puerto Natales y era nuestro lugar de destino para poder descansar esta noche. Esta casita donde ustedes la ven fue nuestra morada por los siguientes 3 días y entendimos por qué es un refugio. Lo aprendimos viviendo en carne propia lo que eran los climas extremos en la Patagonia chilena. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? Bien. No se ve ni mierda, pero algo digan allá, algo. ¿Qué estamos cocinando? Esa mierda. Con el cuchillo aquí. Colombianos ocupas en un refugio chileno. Tal cual. Esa noche y las 2 siguientes entendimos por qué era esto un refugio. Familia, lo que ustedes escuchan es el viento que soplaba tratando de llevarse el refugio. Había alerta de vientos fuertes, casi 160 kilómetros por hora. Por supuesto, no pudimos dormir escuchando cómo sentíamos que esta casa se iba a caer. Buenos días familia. Sobrevivimos, estoy vivo. El plan que se tenía era que si se llegaba muy temprano a la portería de acceso del parque, que estaba a unos 40 kilómetros de acá, nos podíamos ahorrar el valor del ticket de entrada. Estamos en el refugio, en esos paisajes, como en el tema. La montaña, los paisajes que tenemos a la vista, haciendo mucho frío, mucho. This whole town could be
Estos refugios son construidos para protegerse de los climas extremos del sur del continente. Tienen todo lo básico para sobrevivir. Tienen un baño portátil, un camarote, salamandra para prender fuego y electricidad con paneles solares. Este no le funcionaba y además el agua había que buscarla unos kilómetros más abajo. Después de tener un excelente día, llegaba la noche. Cuando salimos tumbó las motos, una moto de 260 kilos